Bienvenidos todos. Vamos a hablar sobre la medición de condiciones de vida. El crecimiento económico, el desarrollo como tal, tiene algunas formas de medición, como el PIB per cápita, el ingreso per cápita, el Producto Nacional Bruto, y esto es importante compararlo respecto a de qué manera las personas que están viviendo bajo esa lógica económica tienen una condición de vida necesaria que les permita superar determinado tipo de condiciones. Lo que vamos a revisar son algunos temas como la medición del nivel de desarrollo, las medidas de distribución, indicadores de pobreza y otros aspectos del bienestar que nos van a ayudar a generar esta lógica de cómo medir la vida de las personas. Bien, en cuanto al nivel de desarrollo, a la medición del nivel de desarrollo, el clásico o la clásica forma de medición es el Producto Interno Bruto, y esta representa una medida cruda del bienestar, ya que no es otra cosa que el valor de la producción anual de todo un país dividido para su población. Dado el nivel de desarrollo que ha alcanzado un país, el PIB per cápita es una medida de ingreso que tendrían sus habitantes, suponiendo que todo el valor de la producción se distribuye de manera igualitaria. Evidentemente, este indicador es limitado a un examen sencillo del nivel de los ingresos, pero no evalúa el uso efectivo que se hace de los mismos. El concepto de PIB per cápita en dólares constantes se utiliza con mucha frecuencia para hacer comparaciones internacionales. Aquí podemos ver nosotros un cuadro y les invito a revisar justamente tanto a nivel del Ecuador como de otros países del mundo, cuál es esta condición o de qué manera este se evalúa o cómo ha evolucionado. Aquí podemos ver en una gráfica cuál es el PIB per cápita en el mundo y podemos ver los valores más altos de PIB per cápita con un valor rojo, con valor rojo más encendido, y vemos de qué manera este está distribuido y cuáles tienen ingresos más altos en relación a otros países. Otra forma de medir el desarrollo es el índice de desarrollo humano, que surgió como crítica a las comparaciones que se hacían entre el nivel de desarrollo o bienestar entre los países basados en el valor del PIB o incluso en el PIB per cápita. Para el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siguiendo la argumentación del profesor Amartya Sen, este se concibe como el valor del producto generado en un país cualquiera, no necesariamente como un buen indicador de desarrollo. Si reconocemos que el fin último de desarrollo es mejorar el bienestar de las personas, es necesario desarrollar una forma de visualizar estas condiciones que nos permita observarlo de una manera más directa. El PNUD propone 3 indicadores de bienestar. El primero, la longevidad, medida como esperanza de vida al nacer, que intenta captar la capacidad de las personas para tener una vida sana. El segundo vendría a ser la escolaridad, establecida como una variable compuesta que incluye la tasa de alfabetización de los adultos, una tasa bruta de inscripción a primaria y secundaria, y esta intenta medir la capacidad de las personas para conocer y entender su entorno. Y una tercera dimensión es el nivel general de vida, que es alcanzado por las personas eh, a través del valor real del Producto Interno Bruto per cápita como una variable próxima que intenta captar todas las otras dimensiones de desarrollo humano. Aquí podemos ver algunas tendencias del IDH en el Ecuador basadas en series temporales, ¿no? Y datos coherentes, y podemos ver cómo la esperanza de vida al nacer ha aumentado. Los años esperados de escolaridad, en este caso, son de 14 años, que estaría dentro del promedio también. Los años promedio de escolaridad, en cambio, en el Ecuador, que son 10 años, tenemos 9, significa que todavía no hemos alcanzado un porcentaje alto en cuanto a la escolaridad o a que las personas terminen al menos la educación básica. Y aquí tenemos los ingresos que tienen las personas en valores constantes y que vemos que también, si bien han evolucionado, no son o no se parecen a los valores o a las cifras de los países industrializados. Y en general podemos ver que hemos ido mejorando nuestro índice de desarrollo humano con datos comparativos
al año 2018 que podemos considerarlos como referenciales. Aquí podemos ver el índice de desarrollo humano por países, en donde vemos el color azul intenso es muy alto, el celeste y los tonos de celeste vendrían a ser medianos y bajos, y podemos ver cómo los países más desarrollados son los que tienen a su vez índices de desarrollo humano más altos, pero también ya va cambiando la perspectiva o la lógica cuando vemos otros países como por ejemplo en Sudamérica que tienen también índices de desarrollo humano altos. Otra forma de medir las condiciones de vida es a través de la distribución que tienen los ingresos, en este caso de las familias o de las personas. Una de ellas se denomina razón de Kuznets y es una forma sencilla de medir la desigualdad en la distribución de los ingresos en una sociedad, ya que consiste en realizar una simple comparación de los ingresos de los individuos más ricos con los ingresos de los individuos más pobres. Simón Kuznets introdujo esta forma de medición que se conoce como razón de Kuznets. Normalmente se compara el ingreso del 20% de los individuos más ricos respecto al ingreso del 20% de los individuos más pobres, o el 40% de los más ricos y el 40% de los más pobres, ¿sí? O el 10% de los más ricos y el 10% de los más pobres. Es para ver en qué condiciones viven o cuáles son los extremos de ambos segmentos. Sin embargo, poco se habla de qué sucede con el segmento intermedio. Por ello, podemos manifestar que mientras mayor sea esta relación, mayor será la distancia de ingresos entre pobres y ricos y por tanto habrá mayor desigualdad. La razón de Kuznets tiene una ventaja de ser una medida simple de desigualdad que se calcula de manera sencilla y da una primera idea de qué tan dispersa es la distribución de los ingresos. Sin embargo, tiene una desventaja ya que es una medida incompleta de desigualdad que solo registra lo que sucede en los extremos de la distribución, ignorando la proporción de los ingresos de la que se apropian los grupos medios y la dispersión que tiene la misma. Por eso, esta, con otras medidas, nos ayuda a determinar lo que conocemos como clase media. Y la clase media puede estar muy cerca de la mayor riqueza y también puede estar muy cerca de la mayor pobreza. Entonces, esa es la limitación a la que se hace referencia aquí. Para mejorar esta razón de Kuznets, también se trabaja con el denominado coeficiente de Gini. Para ello, imaginemos primero un país en el que los ingresos están distribuidos de manera igualitaria, es decir, un 10% del ingreso nacional, ¿sí? O un 20% de los individuos que le correspondería al 20% del ingreso y así sucesivamente, 10 con 10, 20 con 20, etcétera. ¿Sí? La curva de Lorenz en este caso sería una línea, en verdad sería un ángulo de 45 grados representado en el gráfico que vamos a ver a continuación y estaríamos en una línea de equidad perfecta. Pero lo que sucede en verdad es que normalmente el 10% más pobre de la sociedad se apoya en menos del 10% del ingreso nacional y el 10% más rico se apoya en mucho más del 10% de este ingreso, de tal manera que la curva va a estar siempre debajo de esta línea de 45 grados. Aquí podemos ver justamente la curva de Lorenz y de qué manera vamos a poder explicarla. Esta es una de las medidas utilizadas con mayor frecuencia porque permite hacer una medición de la desigualdad entre todos los individuos. La construcción del coeficiente de Gini está basada en esta curva de Lorenz que hemos mencionado, que es una representación gráfica de la forma en que se distribuyen los ingresos en la sociedad. Aquí podemos ver la línea azul y la línea roja, y esta superficie tendría muchos puntos en donde estarían ubicadas las personas o los ingresos que tienen las personas. Lorenz representa la proporción acumulada de individuos en el eje horizontal, ordenados de menores a mayores ingresos, y la compara con la proporción acumulada de ingresos en el eje vertical. Así encuentra la proporción de ingresos que le corresponde a cada proporción de individuos, y con ello se trazan los puntos de la curva de Lorenz, antes definida. El coeficiente de Gini es una medida del área que está entre la curva de Lorenz y la curva de igualdad perfecta, representada en este caso en la gráfica A, como ustedes pueden visualizar. Como proporción del área total del triángulo,
que está debajo de la línea de igualdad perfecta. ¿Sí? Podemos generalizar entonces que el coeficiente de Gini varía de 0 a 1 y entre más desigual es la distribución, mayor es este coeficiente. En el cuadro podemos ver además los valores de los coeficientes para diversos países que podemos nosotros aplicarlos, como ya lo vamos a observar en adelante. Y a su vez nos puede ayudar también a determinar de qué manera el ingreso está concentrado, bien sea en zonas urbanas, en zonas rurales, e identificar un sinnúmero de interrelaciones que podemos tener entre los países. Aquí podemos ver de qué manera estas medidas de distribución nos permiten determinar cuál es la forma o la distribución que tienen los diferentes países en función de sus ingresos y del mismo modo les invito a que la consulten. Aquí podemos ver estos niveles bajo el coeficiente de Gini que determinan la desigualdad en el mundo. Igual podemos ver que tenemos unos colores verdes que representan un coeficiente más bajo y por tanto una mejor distribución y un menor grado de desigualdad. Y podemos también ver en líneas rojas en general también un incremento de esos niveles de desigualdad y que se pueden apreciar más en este caso en Centro y Sudamérica. ¿Sí? Como una medida también que nos permita a nosotros analizar si existen medidas de equidad o si las políticas públicas son parte de esas medidas de equidad. Otra forma de medir justamente la calidad o el nivel de vida radica en los indicadores de pobreza. Y podemos ver que la persistencia de los altos índices de pobreza en América Latina es uno de los grandes problemas de nuestras sociedades hoy en día. Para hablar de pobreza es necesario desarrollar indicadores que nos permitan medir su evolución en el tiempo, su incidencia por regiones o grupos específicos y que estos nos permitan construir perfiles de pobreza que nos proporcionen información útil para la población. Hablar de pobreza también nos remite a la discusión sobre bienestar. La pobreza puede definirse como la falta de bienestar, pero en primer lugar ese bienestar debe responder a un tipo de indicadores que nos permitan medirlo. En segundo lugar, necesitamos definir un nivel mínimo de bienestar por debajo del cual podemos definir o afirmar que existe pobreza. Es decir, un criterio de clasificación que nos permita separar a la población de pobres y no pobres. Y finalmente necesitamos determinar un índice que nos permita agregar varios indicadores en una sola medida de pobreza, porque la pobreza es multidimensional y va a tener muchas particularidades en su aplicación. Bien. Para elaborar este índice de pobreza, también podemos nosotros medir la incidencia que este puede tener, por ejemplo, en educación, en trabajo y seguridad social, en salud, agua, alimentación, hábitat, vivienda, ambientes sanos, entre otras cosas. Por tanto, la pobreza es un problema complejo que no puede reducirse a una sola dimensión. Y puede representarse, sí, como una falta de ingresos suficientes para cubrir determinado tipo de necesidades que tenga la familia, pero también se asocia con una educación deficiente, malas condiciones de vivienda, falta de acceso a servicios básicos y obviamente a servicios de salud. En la medida en que la pobreza es multidimensional, han surgido también varias propuestas metodológicas para medirla. Aquí vamos a presentar algunos indicadores que se utilizan con más frecuencia, como es el índice de necesidades básicas insatisfechas y la pobreza medida a partir de los ingresos de los hogares, que se denomina también línea de pobreza. En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, estas están definidas incluso en la Constitución para determinar los criterios de distribución para los gobiernos autónomos descentralizados. Este índice de necesidades básicas insatisfechas ha sido denominado un método directo de medición porque nos permite observar directamente la falta de cobertura de determinado tipo de servicios básicos. En América Latina, este método se utiliza ampliamente para la construcción de mapas de necesidades y que nos permiten a su vez identificar las áreas o regiones prioritarias respecto al diseño y asignación de recursos y programas sociales. Para construir
un índice de necesidades básicas insatisfechas, el primer asunto que debemos resolver es la identificación de lo que consideramos necesidad indispensable para la vida humana: alimentación, vivienda, vestido, etc. Luego, seleccionar variables asociadas con cada una de ellas, como por ejemplo la disponibilidad que se tenga de la información para establecer si efectivamente estas inciden o de qué manera inciden en la situación de las personas. El tercer paso es establecer un umbral a partir del cual nosotros podemos indicar si es que una necesidad está satisfecha o no. Y obviamente esto implica también adoptar criterios de agregación para poder determinar ese nivel de satisfacción o insatisfacción que depende también de cómo cada estado determine sus necesidades. Para los indicadores de pobreza, aquí igual hay un link que podemos referenciarnos para poder revisarlo. Básicamente ha tomado como condiciones la capacidad económica de la familia, el acceso a educación básica, el acceso a la vivienda, el acceso a los servicios básicos y los niveles de hacinamiento que puede tener un hogar. Y estas son las preguntas típicas que se realizan, por ejemplo, en los censos poblacionales, de donde se puede identificar este tipo de situación. Cuando hablamos también de indicadores de pobreza, otra forma de medirla vienen a ser los indicadores o las líneas de pobreza. Esta es una manera indirecta de aproximarnos al concepto de bienestar a través de los ingresos o del gasto, que se utiliza más ahora, de las familias. En una economía de mercado, la mayor parte de las necesidades de los individuos se satisfacen a través del propio mercado, a través de la compra-venta de bienes y servicios. Esta capacidad de compra de los individuos obviamente depende de su nivel de ingresos, ¿sí? Y esta manera de medir se limita más a la información sobre la capacidad potencial que tienen las familias para satisfacer una necesidad, pero no nos indica nada sobre si realmente se están satisfaciendo estas necesidades. Expliquemos esto con una lógica, ¿no? Podemos hablar en el Ecuador, concretamente, tenemos 5 quintiles que determinan estos niveles o las líneas de pobreza. Y en el quintil 1, por ejemplo, tenemos personas con ingresos menores a los $51 por persona. Tenemos también los ingresos medios bajos, que correspondería al quintil 2, e ingresos medios de $104. El quintil 3 o ingresos medios, alrededor de $160 por persona. Ingresos medios altos, quintil 4, un promedio de $254 por persona. Y finalmente un quintil 5 con ingresos de alrededor de $637 por persona, que corresponden a la canasta básica familiar. Es decir, si es que un hogar no satisface al menos el valor de la canasta familiar, estaría dentro de una línea de pobreza. Esa es la importancia de estratificar, ya que esto a su vez nos permite considerar el tema de los subsidios o focalizar la población a la que podría dársele un subsidio. Para poner un ejemplo sobre este tema, supongamos que una familia tiene un nivel de ingreso suficiente para comprar alimentos, vestido, vivienda, educación en cantidades suficientes para vivir de manera confortable. Pero uno de los miembros gasta todos los ingresos en bienes superfluos. Estas necesidades básicas no van a ser satisfechas independientemente del ingreso. Lo mismo sucede si esta familia vive en una región donde no hay servicios médicos, no hay conexiones sanitarias o escuelas. A pesar del nivel de ingreso que tenga esta familia, algunas de sus necesidades no van a ser cubiertas, no van a ser satisfechas. Estos ejemplos ilustran las limitaciones de este método que vamos a tratar de explicar y mejorar. Aquí podemos ver en el caso ecuatoriano las líneas de pobreza y pobreza extrema y cuál ha sido la evolución, en la que igual les invito a que revisemos justamente Ecuador en cifras y podamos dilucidar cuál ha sido esta evolución. Aquí podemos ver los niveles de pobreza en el mundo y el promedio que está tomado en una fuente del 2019, que hace referencia al 2017, el porcentaje de la población en general vive, que está en extrema pobreza, vive con alrededor de $5,50 o menos al día. Y podemos ver una concentración mayor de la pobreza en el mundo, en el África, podemos verla también en la India y en algunos
países que tendrían que ver con el Medio Oriente. Otros aspectos del bienestar que debemos considerar para tener un análisis real de los temas viene a ser justamente el ser más exhaustivos en la descripción de las mediciones del bienestar. Partamos por argumentar que este es un concepto complejo, multidimensional, y hemos visto algunas mediciones de pobreza y desigualdad. Sin embargo, existe otra serie de indicadores que captan aspectos distintos del bienestar y que se utilizan para analizar programas específicos, como por ejemplo los temas de salud, educación, condiciones de la vivienda, para mencionar algunos. Hay otros aspectos del bienestar que se han tomado y que tienen discusión internacional y que los vamos también a analizar o que los vamos a tratar. Uno de ellos, tal vez el más importante, y parto a comunicar la nota de prensa que está aquí, que dice 3 de cada 10 viven con menos de $2.80 al día, que es un dato del 2021 del Ecuador. Y este, a su vez, tiene que ver con la distribución de los bienes al interior del hogar. La mayor parte de las medidas del bienestar que hemos intentado resumir hasta aquí implícitamente determinan una distribución de bienes homogénea. Sin embargo, esto en la realidad no es así. Es bien sabido que este supuesto no siempre se cumple. Nuevas líneas de investigación apuntan hacia la existencia de diferencias importantes en el acceso a bienes y servicios al interior del hogar. Se sabe, por ejemplo, que en algunas regiones la distribución de la comida, cuando es escasa, sigue patrones bien definidos. Primero el padre o jefe del hogar, masculino, luego los hijos varones, luego las hijas y por último la madre. Una limitación importante para profundizar en este tipo de análisis es la falta de información homogénea que tenemos respecto a cómo se distribuyen estos bienes a nivel del hogar. Otro factor a considerar son las diferencias de género. Es muy importante esto ya que el acceso a las oportunidades que ofrecen nuestras sociedades depende del género de los individuos. Los informes de desarrollo humano en general y a partir del 95 han introducido estas consideraciones de género para poderlas comparar a nivel internacional y a estas se les ha llamado GDI por sus siglas en inglés. Este índice de desarrollo corregido por diferencias de género incorpora una medición de las 3 variables que componen el IDH, es decir, longevidad, educación como tal e ingresos. Y existen países en donde las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. El Ecuador también es uno de ellos. Y en estos casos el valor del índice de desarrollo humano va a ser más bajo. Nosotros igual podemos ver varias opciones y varias alternativas para poder mitigar este tipo de situaciones a través del conocimiento y del entendimiento. Aquí podemos nosotros ver el índice de igualdad de género a nivel mundial y vemos que existe una distribución muy disímil, ya que tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con las posibilidades reales que tienen las sociedades y puede ir de excelente a bueno, correcto, pobre o muy pobre. Y ustedes pueden observar que América Latina y el Ecuador no están fuera de este tipo de situaciones y son temas que debemos mejorar. La importancia justamente de determinar estas medidas del bienestar radica en que a partir de estos podemos definir políticas públicas, podemos establecer criterios de distribución y obviamente mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Muchas gracias.